y elementos de valor que deba llevar o asegurar en una emergencia. No actúe sin avisar al brigadista o socorrista de la defensa civil. Espere sus indicaciones. Identifique las salidas de emergencia y sigue la ruta de evacuación de acuerdo a la señalización, dirigiéndose al punto de encuentro ubicado en el Monumento a la Hormiga, frente a Neomundo. Reciban una cordial bienvenida a Aulibro 2019, Palabras Maestras, la 17ª versión de la Feria del Libro de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En esta oportunidad presentamos Encuentro con Autor Ordesa. Este evento está siendo transmitido vía streaming a través de unaptv.com y ulibro.com. Hoy contamos con la presencia de Manuel Vilas. Es un escritor español conocido como uno de los grandes poetas españoles de su generación. Su estilo integra con naturalidad el discurso realista con las imágenes visionarias. Su última novela, Ordesa, ha sido un fenómeno literario en España, con 14 ediciones en menos de un año y más de 100.000 ejemplares vendidos. Ha sido el libro del año 2018 para medios como El País, La Vanguardia, El Mundo y El Correo, entre otros. Vilas Vidal fue ganador del Premio de las Letras Aragonesas 2015 y en 2013 del Premio Antonio Machado de Poesía. Como moderador nos acompaña Julián Pérez, profesor del Programa de Literatura y Comunicación Social de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Bienvenidos. Buenos días a todos los presentes. Bienvenidos a Aulibro 2019. Bienvenidos a los estudiantes y a las personas que nos ven vía streaming a este espacio en que hablamos de literatura y en general entonces será de poesía, de narrativa, de autobiografía. Tenemos quien nos acompaña, Manuel Vilas. Manuel, bienvenido al libro. Muchas gracias. No habías estado en Bucaramanga, ¿cierto? No, es la primera vez. ¿Cómo te ha parecido la ciudad? Me ha encantado, me ha gustado muchísimo. Bueno, tampoco he podido conocerla, porque llegué antes de ayer. No he tenido todavía tiempo de verla. Espero pues que sigas produciendo y que puedas seguir acompañándonos a Aulibro, un espacio creado para que aquellos que son amantes de la literatura puedan acercarse y tener en común el hecho de hablar de literatura. Manuel, bienvenido de nuevo. Quiero empezar con una cita de un libro tuyo, que no es el libro que nos compete, que es Ordesa. No es una cita, perdón, es un poema, se llama Resurrección. Con este libro ganaste el premio Jaime Gil de Viedma, uno de los premios de poesía más importantes de España. Se llama Literatura. Los pisos praguenses en que vivió Franz Kafka y sus corbatas negras y sus sombreros y sus zapatos, el pelo enjuto de James Joyce, cuya mano quemó Dublín, los amantes de Luis Cernuda riéndose a sus espaldas, la esposa de Shakespeare, vieja y adúltera, los ojos verdes y estrábicos de la enfermera jefe de la clínica en que murió Nietzsche, la mano de mujer que cogió los botines de Piqué de Ramón María Valle Inclán y los arrojó por la ventana, la sífilis saltarina de Gustavo Adolfo Bécquer paseó por Madrid, la sífilis idéntica pero paseada por París de Charles Baudelaire, el Padre Nuestro que reza el fantasma de Rimbaud en una morgue de Marsella y Dios que se hace el sordo, la carne de la máscara de Fernando Pessoa, la foto del padre de Dostoyevsky en la billetera de Lenin, los 100 kilos secos que Oscar Wilde exhibe por los cafetines de París con orgullo marchito, la mano que aúlla de Pablo Neruda, el cadáver de Cela servido con guarnición de ministros, el gran desfile de la soledad de todos los tiempos, la soledad y sus palabras, la literatura. Cuéntanos un poquitico antes de entrar en Ordesa sobre tu literatura, tu poesía, para que también te conozcan no solamente por esta obra. Muy bien, muy buenos días a todos y muchísimas gracias por vuestra presencia, muchísimas gracias por tus palabras. Ha leído un poema sobre mi concepción de la literatura, en donde hago un recuento de los escritores. Ha hablado de Kafka, de Joyce, de Cernuda, de Shakespeare, habla de Neruda. Es una especie de homenaje que yo le hice en un poema a la literatura que a mí me había
ayudado, me había servido para convertirme en escritor, ¿no? Y quise ver cuál era, en ese recuento de escritores, perdona, que ahora se me olvidó, Javier, ¿no? Julián, perdón, que Julián, disculpadme, que Julián ha leído en ese recuento de escritores, quise ver cuál era el denominador común, qué tienen en común los escritores que a mí me gustaban, ¿no? ¿Qué había? Y llegué a la conclusión que el denominador común era la soledad. De hecho, el poema termina diciendo la soledad y sus palabras, la literatura. Entonces, esa era la idea que, por otra parte, es una idea un poco melancólica, ¿no? Pero quienes nos dedicamos a la literatura y llevamos ya unos cuantos años, y Julián además es profesor de literatura mediterránea, me acaba de decir ahora, profesor de literatura mediterránea, donde empieza con Homero, ¿no? Empiezas con Homero. Pues en Homero también había soledad. Sí. Entonces, la idea de la soledad como una especie de urdimbre privada y sentimental de la literatura me resultaba querida, y pensé que allí había un sentimiento profundo de qué es ser escritor, ¿no? Una especie de soledad que uno necesita compartirla con otros seres humanos, y entonces se pone a escribir con ánimo de, quizá, de crear la ilusión de que se está menos solo a la hora, en el momento en que tú escribes. Y de hecho, bueno, en realidad la comunicación literaria a veces es dos soledades compartidas, porque la soledad del lector también es una soledad que necesita alivio. Un lector va a un libro en búsqueda de un alivio para su soledad, y un escritor va hacia un lector en busca de un alivio para su soledad. Son dos soledades compartidas que se encuentran en un libro, y ahí nacen las complicidades, que es una de las cosas más hermosas de la literatura, esa complicidad que se crea entre un lector y un libro, y muchas veces viene motivada por esa especie de intersección de soledades, ¿no? Me gusta que empecemos a hablar de y el concepto de soledad para mí es muy importante. Es muy importante. Sí, es muy, porque creo que es lo que finalmente es importante, pues, quizá desgraciadamente por el hecho de que uno se hace viejo, ¿no? Cuando uno se hace viejo va viendo que la soledad es uno de los grandes temas. A veces cuando uno es joven y tiene 20 y tantos años y tal, y le dice la soledad y la literatura, y dice, bueno, eso no sé qué es, porque la soledad no forma. La soledad es una experiencia humana de la madurez, ¿no? Entonces, cuando vas cumpliendo años te vas dando cuenta de por qué han insistido tanto muchos escritores en el tema de la soledad. Para entrar en Ordeza, lo que yo recuerdo cuando empecé a leer la novela, y por eso voy a empezar leyéndole específicamente el primer párrafo, esa comunicación que tiene lo que tú escribes con uno como lector, de inmediato es muy fuerte, hay una conexión muy fuerte, y les voy a leer el fragmento para que me entiendan un poco. La novela inicia así: ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Ojalá hubiera una forma de saber cuánto hemos sufrido y que el dolor tuviera materia y medición. Todo hombre acaba un día u otro enfrentándose a la ingravidez de su paso por el mundo. Hay seres humanos que pueden soportarlo. Yo nunca lo soportaré. Nunca lo soporté. Tan pronto lee uno esto, la primera línea es impresionante: ojalá pudiera medirse el dolor humano con números claros y no con palabras inciertas. Creo que esto lo atrapa de una vez a uno, y uno empieza a sentir dolor, ¿sí? Como lector, y todavía no tiene ni idea de todo lo que nos vas a contar. Y la obra empieza con dolor, pero termina con amor, ¿sí? Con un conjunto de poemas que más que el dolor demuestran el amor. Y me preguntaba en ese momento qué estaba sintiendo el escritor en este momento, que lo que nos muestras es mucho dolor, en este momento tan doloroso. A mí me pasa con ese comienzo una cosa bien extraña, que no me acuerdo de cuándo lo escribí, y entonces cuando me lo leen, digo, qué comienzo más bonito. Es una cosa típica de escritor, que yo he olvidado
o sea, me parece que lo ha escrito otro, ese comienzo. Y entonces siento una admiración enorme, porque digo, joder, qué comienzo más excelente, ¿no? Qué manera más contundente de comenzar un libro. Y no tengo sentido de haberlo escrito yo. O sea, entonces es una... A ver, sí que reconozco la preocupación, yo sí que he tenido siempre la preocupación de cuando, sobre todo en la literatura, que es, cuando se quiere expresar el dolor, se expresa, y en el mundo, por ejemplo, en el mundo de la medicina, cuando tú vas a un médico porque te duele algo, expresas tu dolor con palabras. Dices, mire, me duele la garganta, estoy resfriado, no sé qué, pero no puedes decir, me duele 4,6, ¿no? Con lo cual el médico sabría perfectamente en una escala, decir, bueno, pues usted necesita un 4,6, necesita este antibiótico, ¿no? Me llamaba la atención a la hora de decir el dolor, la imprecisión, ¿no? Es decir, se explica con palabras, tengo un dolor intenso, no sé qué le duele a usted, ¿no? Entonces, cuando uno explica qué le duele, son miles y miles de palabras, ¿no? Pero las palabras son inciertas. Sí. En este caso tiene que ver con un dolor familiar, un Claro, dolor de sí. padre, de hijo. Sí. Este es un libro Ordesa es un libro muy sencillo, su explicación es muy elemental. Es el libro de un hijo que ha perdido a su papá y a su mamá. A mí me resulta, cuando vosotros decís papá y mamá, pero nosotros decimos padre y madre, ¿no? Entonces, ahí hay a veces... Bueno, que ha perdido a su papá y a su mamá y entonces empieza un enorme y largo duelo de expresión del dolor, de expresión se da cuenta de que lo ha perdido todo, de que yo escribí el libro cuando murió mi madre murió en mayo del 14 y entonces a partir de ese momento empiezo a escribir el libro y entonces empiezo a buscar a mi padre y a mi madre. Es un libro de fantasmas también, porque son fantasmas que hablan, mi padre y mi madre vuelven a la vida a través... Eso es adictivo en literatura, eso le pasó también... eso es adictivo porque la literatura tiene un poder, a pesar de toda la posmodernidad y todo lo que ha venido en la literatura tiene un atavismo y tú que estudias, que sabes de los griegos, que es el atavismo de nombrar a los que no están, de nombrar a los muertos. Entonces, la literatura tiene el poder de nombrar a los muertos y eso es adictivo. Cuando un escritor descubre ese poder, se queda muy tocado y entonces es muy difícil quitarle de allí porque ve que a través de las palabras vuelven los fantasmas, ¿no? Es lo que le pasó a Proust. Y claro, a mí Proust es un escritor que me obsesiona mucho porque creo que me está pasando, evidentemente con muchísimo menos talento que él, pero me está pasando lo mismo, ¿no? Cuando descubres una fuerza brutal y devastadora de la literatura, que es que tiene la fuerza de convocar el pasado, entonces te haces adicto, es como una droga, te haces adicto al pasado, sobre todo cuando tienes cierta edad. Si tienes 30 años no te vas a hacer adicto al pasado porque no tienes pasado, pero cuando tienes 50 años, cruzas los 50, como es mi caso desgraciadamente, entonces te haces adicto al pasado. Por una cuestión matemática. Yo tengo 57 años, madre mía, ya lo he dicho. Bueno, entonces ya matemáticamente dices, bueno, pues el número 5 es aviso del 6 del 7 y claro, el del 7 al 8 y ya adiós, ¿no? Ya adiós muy buenas, ya te marchas de este mundo. O sea, de momento nadie, no se queda... Bueno, la ciencia dice que se puede vivir hasta 140 años, pero bueno. Entonces, instintivamente esa matemática cerebral que tú llevas en la cabeza te dice, eres más pasado que futuro. Entonces es cuando empieza la búsqueda de tu pasado, porque es allí donde viviste, ¿no? Y la literatura tiene ese poder de hacer regresar el pasado. Es probablemente de los pocos poderes que tiene la literatura, pero ese sí lo tiene. Y entonces allí se produce una combustión humana. Por ejemplo, Proust decía una cosa muy interesante que yo la he vivido, que decía que la vida, esto es tremendo, él decía que la vida no se completa en el presente. Y eso, es decir, la vida se completa cuando uno accede al grado máximo que es el recuerdo. Y entonces se produce la comprensión final. Es decir, el presente tú no lo comprendes hasta que no ha pasado, ¿no? Entonces,
Y Ordesa está escrito desde esa perspectiva. En varias charlas has dicho que este libro es una carta de amor, que es una carta de amor para tus padres. ¿Por qué es una carta de amor? Y específicamente con relación al tema del amor, algo que quiero rescatar es, se habla de amor acá, pero no de un amor utópico ni un amor enceguecido, sino se describe lo que era tu padre y era tu madre en general, sin alabarlo tanto que uno sienta que está leyendo la presunción de que eran seres perfectos. Sí. ¿Sí? Y una divinización de los padres. Bueno, mi vida, desde que murió mi papá, mi padre, yo no sé, hay un misterio en mi vida que es yo no sé por qué demonios mi padre me quiso tanto. Porque luego yo he visto cómo soy y no soy motivo de tanto amor. Y entonces es un misterio tremendo, ¿no? ¿Por qué mi padre me quería? Mi padre me quería muchísimo. Yo también a él, pero yo creo que me quería él más a mí, ¿no? Entonces es un misterio maravilloso en el que estoy todo el día investigando, ¿no? Y lo hago a través de la literatura. Mi padre me decía que yo era igual que mi madre, ¿no? Y es verdad también que el temperamento de mi madre yo lo he heredado, ¿no? Y bueno, y Ordesa es, como tú has dicho, una carta de amor en donde lo que yo hago es describir cómo eran sus vidas, cómo era la vida de mi padre y de mi madre, ¿no? Con el ánimo de recordar todo, ¿no? Ahí es un libro, en realidad es un libro muy concreto, porque sale mi padre haciendo cosas, sale mi madre haciendo cosas, no sé, sale la vida de mi padre, sale su trabajo, bueno, cuento sus vidas, ¿no? Mi padre era viajante de comercio y mi madre era ama de casa, ¿no? Cuento la construcción de la España, cómo es la construcción de la clase media en España, porque mi padre fue eso. Mi padre vivió la guerra civil. Mi padre nació en 1930, vivió la guerra civil con 6 años, empezó la guerra civil en España, él tenía 6 años. El pueblo donde mi padre nació y donde yo viví cayó en zona republicana, es decir, que cuando entró Franco en el pueblo llevó a cabo una represión brutal que le tocó a mi abuelo. Mi abuelo fue represaliado por el franquismo y fue a la cárcel, estuvo 10 años en la cárcel. Cuando volvió de la cárcel, el alcalde franquista de mi pueblo lo expulsó, no solo ya era un acto de sadismo, o sea, ya había cumplido la condena, pero lo expulsó y se tuvo que ir de Barbastro y ya murió. Entonces mi padre no hablaba de su padre, claro. Era una España de la posguerra española de los años 40, una España llena de violencia, de los restos de la guerra civil, llenos de silencios traumáticos, de dramas horribles. Entonces yo vi, cuando era niño vi que no se hablaba, no se hablaba de mi abuelo paterno, mi padre nunca habló de su padre. Ya para mí había un misterio, ¿por qué mi padre nunca habló de su padre? Sí hablaba de su madre, pero nunca de su padre. Y la razón es esta. Y luego el abuelo materno, mi madre no hablaba de su padre. O sea, tenía un padre que no hablaba de su padre y una madre que no hablaba de su padre. Yo tampoco sabía por qué mi madre no hablaba de su padre, también era un enigma, porque yo al final me enteré de por qué mi madre no hablaba de su padre. Mi madre no hablaba de su padre porque su padre se suicidó, se colgó, se ahorcó. ¿Por qué se ahorcó? Porque un tío mío tuvo un accidente con un camión y murió a los 17 años. No pudo soportar eso y se suicidó. Entonces, había una serie de dramas familiares que estaban ocultos en mi vida infantil y yo los fui averiguando poco a poco, ¿no? Y entonces fui entendiendo mejor, porque claro, hay una parte importante en la experiencia de un hijo, y todos los que aquí estamos somos hijos, que es universal, que es que un hijo no conoce la vida de su padre y de su madre como hombre y como mujer. Un hijo conoce a su padre porque es su padre. Pero claro, su padre es un hombre, o un hijo conoce a su madre porque es su madre, pero su madre es una mujer. Y esa parte que no llega al hijo de el padre como hombre y la madre como mujer, uno luego siente una enorme curiosidad como hijo por saber quién era mi padre como hombre, quién era mi madre como mujer. Y eso es lo que hago yo también
en la novela, ¿no? Y ahí es donde están los silencios, ¿no? Porque un padre y una madre no le cuentan a un hijo los dramas que ellos vivieron en su juventud, no se los cuentan, porque quieren, pues, protegerlos del dolor, ¿no? Y entonces, al protegerte del dolor, no te cuentan de dónde vienen. Pero luego tú sientes la necesidad de buscar esa parte, porque forma parte también de tu vida y de tu identidad, y eso hago también en la novela. Manuel, ¿qué tiene que ver el título Ordesa con todo esto de la vida de tus padres? Bueno, porque mi padre, Ordesa es un topónimo, es como aquí tenéis uno que me ha hablado mucha gente, ¿cómo se llama? El Chicamoche, ¿no? Sí, es un lugar de donde yo soy, es un parque, y aquí hay una amiga, Paola, que estuvo en Ordesa, ella lo conoce, ella sabe cómo es. Son montañas del Pirineo, es un valle del Pirineo, de la cordillera del Pirineo, entre España y Francia. Y es un lugar de gran belleza natural, y entonces a mi padre le gustaba ir allí a pasar los domingos porque estaba muy cerca de mi pueblo. Entonces subíamos ahí, cuando hacía mucho calor en Barbastro, subíamos ahí a la montaña y pasábamos el día ahí, llevábamos la comida como domingueros. En España eso se llama ser dominguero, no sé cómo lo llamáis vosotros. Es decir, el excursionista que va el domingo, sale el domingo y pasa el día en el campo, ¿no? Pues, y ese sitio al que a mi padre le gustaba ir era Ordesa, y por eso titulé la novela, en homenaje a mi padre, la titulé así, Ordesa. Luego, cuando se presentó la novela en Madrid, la presentó el escritor Antonio Muñoz Molina, y él dijo una cosa que yo no había caído en eso, lo digo por el título. Él dijo que yo había elegido, y yo creo que tenía razón, dice, Ordesa son montañas de 3.000 metros de altura, es un parque natural con montañas altas, grandes montañas. Y de hecho en la novela se dice en un momento, es decir, ese paisaje natural es inalterable. Es decir, quienes lo vimos, las familias que fuimos allí a pasar el domingo, a nuestras pequeñas vacaciones y tal, esas familias han desaparecido. Yo estoy hablando de una familia que se creó en los años 60 y yo y mi hermano somos los restos de la familia. Mi padre y mi madre ya no están. Nosotros nos hemos ido, esa familia ha desaparecido, pero las montañas siguen allí. Y esas montañas van a seguir contemplando familias que van allí a pasar unas vacaciones o a pasar el día. Va a seguir contemplando esas montañas, ese tránsito de los seres humanos, y ellas van a seguir allí inalterables, ¿no? Entonces es la oposición de la condición de los seres humanos, que es una condición mortal y temporal, frente a esa condición inalterable e intemporal de la naturaleza, de esas montañas que están allí como testigos mudos de cómo van pasando las generaciones, cómo va pasando de una generación a otra generación, que eso es el meollo de la existencia humana, y sin embargo esas montañas perduran. Entonces era como una especie de apelación hacia lo que perdura, casi como algo primitivo de invocar lo que resulta inalterable, que es la naturaleza, los espacios naturales, frente a la condición humana que es mortal y efímera. Y de alguna manera también tiene que ver con un viaje que hiciste con tus padres. Luego hay una narración, claro, yo cuento también una cosa privada, que yo creo que todos los que estamos aquí tenemos un momento en que nace, todo ser humano tiene un momento en que él cree que nace su memoria, digamos que es el primer recuerdo, que tiene la sospecha de que no es un recuerdo inventado ni es un recuerdo que le han dicho sus padres, ¿no? Sino que es suyo propio, ¿no? Entonces yo creo que mi nacimiento a la memoria es una vez que íbamos toda la familia a pasar el domingo a este sitio, a Ordesa. Mi padre tenía en ese momento yo sé que claro, los coches de mi padre, los automóviles, los carros de mi padre, para mí que la historia de mi padre se podía hacer narrando los automóviles que tuvo, ¿sabes? Entonces mi vida también, o sea, yo cuando pienso, Manuel Vilas, ¿cuál es tu vida? Entonces empiezo a pensar los carros que he tenido, y porque mi padre narraba su vida, la vida de mi padre se podía narrar en torno a los automóviles que tuvo. Entonces, mi padre tuvo 2 SEAT 600, tuvo un SEAT 850, tuvo un SEAT 124,
tuvo un SEAT 1430, tuvo un SEAT Málaga y allí se acabó. Era un amante del SEAT. Y claro, mi padre, que quería mucho a su país, que era España, le fue fiel a España a través del SEAT, que es la marca nacional de automóviles. Entonces, yo cuento en la novela que un día mi tío apareció en Barbastro con un Simca 1200. Y mi padre, cuando vio que su hermano no se había comprado un SEAT, le dijo, pero bueno, ¿qué automóvil te has comprado? Se había comprado una marca que no era española, ¿no? Era muy, muy bonito eso, muy bonito. Bueno, entonces íbamos con el SEAT 850 y pinchó, porque entonces los coches, los carros pinchaban. Esto es una cosa que me ha dicho muchos lectores. Dice, ahora los carros no pinchan, es verdad, ahora es muy difícil que... Normalmente ahora nadie le pincha una rueda, ¿no? Porque las ruedas son, digamos, la industria del neumático ha evolucionado muchísimo y ya no hay clavos en las carreteras, pero estoy hablando de carreteras de los años 60 donde la idea del pinchazo era frecuente, la gente pinchaba, o sea, y sabían, ahora nadie sabe cambiar una rueda, ahora tú pinchas, vamos, primero nadie pincha y segundo nadie sabe cambiar una rueda. Entonces mi padre pinchaba y sabía cambiar una rueda. Entonces pinchó. El SEAT 850 pinchó. Entonces mi padre ladeó el coche con la consiguiente enfado o contrariedad de que había pinchado el coche. Nos hizo salir a todos del coche. Entonces yo salí del 850 y entonces me quedé, miré hacia arriba y vi las montañas, ¿no? Yo creo que ese es mi primer recuerdo, ¿no? Ese deslumbramiento de un paisaje tan sobrecogedor, tan maravilloso, tan espectacular como esas montañas, ¿no? También contemplé la fatalidad con que mi padre estaba ahí cabreado porque tenía que cambiar la rueda, no sé qué, tal, una adversidad, ¿no? de automovilista, ¿no? Y entonces ahí lo cuento también en la novela, este episodio de mi primer recuerdo, ¿no? Pero el primer recuerdo, el primer nacimiento a la memoria es hermoso, porque yo eso lo recuerdo con una gran hermosura, ¿no? La vida es importante si nos da hermosura y los momentos hermosos de la vida, yo creo que un escritor, al menos el tipo de escritor que yo soy, yo me obligo a intentar escribir sobre la hermosura, intentar decir la hermosura, porque eso yo creo que es lo que nos enamoramos de la vida porque la vida es hermosa. Eso siempre es, en mi literatura siempre hay, por lo menos yo lo intento, una gran celebración de la vida, porque a mí me parece que la vida es maravillosa siempre, ¿no? Y un escritor debe defender siempre la vida, debe decir a sus lectores que la vida es importante, que la vida hay que amarla, que la vida hay que quererla, porque la vida es un don, es una gracia que se nos da, ¿no? De hecho, la novela tiene también esa parte casi también primitiva y atávica, que es el agradecimiento, el enorme agradecimiento que tiene cualquier ser humano con quien lo trajo a este mundo, con su padre y con su madre, porque la existencia es un don y la vida es un don. Y esa es la parte, digamos, más filosófica de la novela, el reconocimiento de ese don que te da tu padre y tu madre de plantarte en este mundo y de estar en este mundo, y la conciencia y la existencia y el ser y estar aquí, que estemos todos aquí, que veamos la luz del sol, que respiremos, que tengamos amigos, que nos guste comer, vivir, respirar, eso es una alegría constante que hay que saber reconocer y alguien te la dio y ese alguien es tu padre y tu madre y ese es el acto de reconocimiento. Pero a veces el reconocimiento es póstumo, es decir, tiene que venir esa la es muerte. Desgracia. Tiene que venir la muerte. Déjame leer ese fragmento. Sí. Bueno, yo tengo el libro tiene, digamos, es contado con pequeños fragmentos casi que a manera de diario, ¿sí? Y yo, solamente aparece el número, no aparece como un subtítulo para cada uno de estos fragmentos. Yo sí le puse título, ¿sí? Muy personal a cada fragmento, porque inmediatamente terminaba de leer, me llevaba a algo, ¿sí? Y yo le puse mirar al Padre. Realmente es mirar a mi Padre, porque tú decías también de alguna manera que nos apropiamos de lo que leemos.
¿Cuántas veces llegaba yo a mi casa cuando tenía 17 años y no me fijaba en la presencia de mi padre? No sabía si mi padre estaba en casa o no. Tenía muchas cosas que hacer, eso pensaba. Cosas que no incluían la contemplación silenciosa de mi padre. Y ahora me arrepiento de no haber contemplado más la vida de mi padre, mirar su vida, eso, simplemente. Y darle la vida a mi padre. Eso debería haber hecho todos los días, mucho rato. Sí, una de las partes más espinosas y más trágicas de la novela, o más aceradas, dolorosas, es lo que tú acabas de decir, que es que hay una especie de maleficio en la condición humana, que es que tú no te das cuenta de ese amor hasta que tu padre y tu madre se mueren, ¿no? De hecho, la novela está escrita con esa idea de culpabilidad, de la culpabilidad que nace de no haber sabido decir eso en vida. Esto parece algo irremediable porque muchos seres no nos damos cuenta hasta que no perdemos a tu padre y a tu madre. Y de hecho, esta novela, por ejemplo, en España, ha habido, cuando yo en las ferias del libro a las que he ido muchas veces, me viene el lector a que firme la novela y digo, ¿para quién es? Y me dice el lector, no es para mí, es para mi hijo. Entonces son a lo mejor lectores de 50 y tantos años que le regalan la novela a sus hijos con el ánimo de que, claro, que ellos ya saben de qué va la novela, ¿eh? Y entonces lo que buscan es que su hijo lea la novela, o su hija, y se den cuenta de lo importante que es su padre y su madre. Y claro, la novela insiste en eso todo el rato, es decir, cómo no me pude dar cuenta de cuánto quería yo a mi madre y a mi padre y a mi madre en vida, ¿no? ¿Por qué no supe darme cuenta de eso, ¿no? Y parece, porque claro, luego yo en la novela hablo de mis hijos, y mis hijos están, porque mi madre me decía, claro, mi madre me echaba mi madre me echaba maldiciones. Mi madre me decía, tus hijos te tratarán a ti como tú me tratas a mí. Y yo me quedaba así, madre mía. Tus hijos te vendrán a ver tan poco como tan poco vienes a verme tú a mí, ¿no? Me decía que lo que yo le hacía a ella me lo iban a hacer mis hijos, ¿no? Y se ha ido cumpliendo absolutamente, ¿no? O sea, como si fuese una bruja, ¿no? Que me estaba diciendo. Entonces, todo lo que yo pensaba, toda esa parafernalia de mi madre, de que quería que yo estuviera constantemente con ella, ahora yo quiero estar constantemente con mis hijos y ellos no quieren estar conmigo porque están haciendo su vida. Entonces eso se cumple milimétricamente y en esas maldiciones de mi madre veo su regreso. Es decir, era como si ella estuviera creando un camino de regreso. Yo regresaré a tu vida a través de estas maldiciones, porque todo lo que tú has hecho conmigo, tus hijos lo van a hacer contigo. En una especie de regreso de un camino ancestral que es la incomunicación entre padres, madres e hijos, ¿no? Que es un tema universal, una incomunicación que no se puede resolver, ¿no? Porque cuando los hijos se dan cuenta de la importancia de su padre y de su madre, ellos ya no están. Y parece una maldición. Hay un fragmento muy conmovedor. Te voy a contar, digamos que algo paralelo. Esta mañana, antes de venirme para la feria, pues recibí, normalmente lo hace, una llamada de mi mamá. Sí, es que tiene que ver con un fragmento de la novela. Y pues ella me llamaba para desearme buena suerte, que le vaya muy bien, etc. Y me lo dijo, obviamente me lo dijo. Y ella sintió que yo estaba ya como arreglando y cuadrando todo para venirme y colgó el teléfono. Entonces yo quedé con la idea de, yo no le pregunté a ella cómo estaba. ¿Sí? ¿Por qué te lo digo? Porque tiene que ver con un fragmento de las llamadas de tu madre cuando estaba viva y el hecho de que ahora quisieras que ella te llamara a ti. Eso lo cuento yo. Mi madre y yo tuvimos un desencuentro telefónico. Cuando ella quería hablar conmigo, yo no quería hablar con ella. Y ahora que yo querría hablar con ella todo el rato, resulta que no me llama. Esta es la historia de los seres humanos. Un desencuentro telefónico. Mi madre estaba todo el día llamándome por teléfono.
Y ahora que yo estoy llamándola a ella todo el rato, ahora ella no me coge el teléfono, no me atiende la llamada, como yo no le atendí la llamada. Ella no me la atiende porque está en el reino de los muertos, ¿no? Sí. Entonces, y cuando ella me llamaba, yo no se la atendía porque yo estaba supuestamente en el reino de los vivos, porque yo estaba haciendo cosas que me creía que eran muy importantes. Yo estaba trabajando, estaba viajando, no sé qué, no sé cuánto, y me llamaba mi madre para preguntarme por lo típico que pregunta una madre: ¿qué has comido hoy, hijo mío? Mira que llueve, abrígate, no sé qué, mira que viene, si vas a coger maneja con cuidado, ese típico, abrígate. No te enfríes, no te resfríes, come más, no sé qué, todas estas cosas, ¿no? Y tú no atiendes la llamada porque, ¿sabes?, ya está la pesada de mi madre que me llama todos los días para preguntarme tonterías de que si he comido o he dejado de comer. Entonces yo llamo a mi hijo ahora y mi hijo me dice: pero déjame en paz, ¿para qué me llamas otra vez? Y me cuelga. Estoy bien, déjame en paz, y me cuelga. Y es maravilloso porque cuando yo llamo a mi hijo y me hace eso, digo, es mi madre. Esto ya lo sabía mi madre. En un fragmento de la novela dices que tus padres eran, literalmente dice, extraterrestres, eran seres muy extraños. ¿Por qué? Porque no cumplían los estándares de la época. A mí me incomodaban mucho porque, bueno, yo crecí en la España de los años 60, donde, bueno, había que ir a misa todos los domingos y, claro, yo estudié en un colegio de curas y tal, y cuando yo volvía el lunes, pues todos mis compañeros habían ido a misa con sus padres y yo nunca iba a misa porque mis padres no iban a misa. Entonces, eso me incomodaba a mí porque, claro, yo me decía, bueno, y esto, mi padre y mi madre no van a misa y todos mis amigos de la escuela, todos van a misa de 12 a la catedral y tal, y no sé qué. Mis padres les importaba un pimiento la religión. Y a mí eso me parece maravilloso, claro, pero es que, claro, que ahora te importe un pimiento la religión es muy normal, pero en los años 60 no, en España. Entonces mi padre no iba a misa, mi padre solo iba a misa, o sea, cuando moría algún amigo suyo, es que mi padre era muy original. Mi padre cuando moría solo iba a misa si moría un amigo suyo y no entraba en la catedral, no entraba en la iglesia, se quedaba fuera, ¿no? Sí, porque no les gustaba la religión. Y a mí eso me parece algo maravilloso. Me parece una genialidad de mis padres, ¿no? Que pasaran, también pasaban de la política, tampoco hablaban de política. Mi madre no sabía ni quién era Franco. No sabía quién era Franco mi madre. Mi padre sí, ¿no? Pero mi madre no sabía quién era Franco. Ni sabía que existía Madrid, que era la capital, que había un país que se llamaba España, que era el suyo, sin duda, y que había otro que estaba arriba, que se llamaba Francia, y que había, bueno, que había políticos, algo de los políticos. A ella le gustaba Julio Iglesias. O sea, es decir, para mi madre el mundo era Julio Iglesias. Y a mí me parece, claro, tú cuando lo ves dices, bueno, cuando te estudias una carrera dices, bueno, mamá, tendrías que culturizarte un poco, pero luego pasan los tiempos y dices, pues sí, pues, lo mejor que te puede pasar en este mundo es que bueno, Julio Iglesias o quien quieras, ¿no? Julio Iglesias, bueno, o Elvis Presley, y punto. Y me gusta porque eso significa, porque para ella lo más importante era la vida. La vida sin más, ¿no? Era primitiva, es que procedía de la Edad Media directamente. Recuerdo de cada uno, de tu padre y de tu madre, dos fragmentos, dos relatos breves ahí que aparecen. Uno es el estacionar un automóvil para tu padre y el otro es, no sé cómo llamarlo, como el problema con envejecer que tenía tu madre, el reconocimiento de la vejez. Mi madre era la naturaleza en estado puro. No era ignorancia del mundo histórico que le había tocado, sino puro desprecio. Es decir, ella solo le interesaba la vida. Ella lo que le gustaba era el verano, tomar el sol. Le gustaba la fruta, le gustaba el Mediterráneo, le gustaba estar de vacaciones, le gustaba el buen tiempo, odiaba el invierno, odiaba profundamente el invierno. Cuando llegaba el invierno se deprimía. Y odió el envejecimiento, no lo entendió nunca. No entendió nunca por qué la vida la maltrataba haciéndola envejecer. Esto, de hecho, por ejemplo, en sus últimos años, yo no podía hacerle una fotografía a mi madre, porque cuando iba a hacer una foto, ella hacía así.
se tapaba la cara porque no admitió nunca el envejecimiento. O sea, no aceptó el paso del tiempo. Y eso le hizo sufrir muchísimo. Pero yo entiendo por qué no lo aceptó. Porque su relación con la vida era tan intensa que no podía admitir de ninguna manera el hacerse vieja, ¿no? Y eso le hizo sufrir mucho. Bueno, ella resolvió el tema de una manera bien original. Lo que hacía era ir a las perfumerías a comprarse, creo que esto lo cuento en la novela. Ella iba a las perfumerías y se compraba las cremas anti-envejecimiento más caras del mundo. Pero claro, ella no las pagaba. O sea, las pagábamos mi hermano y yo. Entonces, mi hermano y yo nos llegaban de repente una crema que se había comprado mi madre que costaba 300 euros. Sí. Y entonces fuimos al sitio donde iba a comprar las cremas estas y le dijimos a la señora, digo, oiga, mire, nuestra madre pues es una persona mayor, no le vendan cremas de 300 euros, porque es que ya no sabe, o sea, ella se lleva la crema más cara porque es la crema que le dicen que va a tener la piel que tenía cuando tenía 30 años. Entonces, véndanle una crema de 30 euros, pero no de 300 porque la pagamos mi hermano y yo. Y entonces un día fue a la tienda, a la perfumería y efectivamente la dependienta no le vendió la de 300 euros y le explicó, oiga, es que han estado aquí sus hijos, no sé qué y tal. Bueno, entonces nos montó una bronca a mi hermano y a mí y nos dijo, pero bueno, ¿para qué os he criado yo? Sí, os he sacado adelante y no me podéis pagar ni una crema de 300 euros, pero ¿qué clase de mierda de hijos he tenido? Que no tenéis dinero ni para comprarle una crema de 300 euros, que es una mierda de 300 euros. O sea, ¿qué ha pasado aquí? Claro, yo entonces me cabreaba mucho con ella. Digo, pero bueno, vamos a ver, mamá, ni mi hermano ni yo somos ricos, no podemos comprar. Pero entonces, ¿para qué hacéis en la vida? No habéis prosperado. Sois tan pobres como vuestro padre. Así era ella, ¿no? Entonces yo me cabreaba mucho con ella, pero luego pasado el tiempo digo, pues es verdad, joder, pues si un hijo no le puede comprar una crema de 300 euros a su madre, a tomar por culo el hijo, joder. ¿Qué clase de hijo eres? Estoy aquí utilizando modismos españoles, pero tenía razón mi madre. Yo no lo vi entonces, ¿no? También estaba obsesionado con las peluquerías. ¿No? Yo vivía en Zaragoza entonces y me decía, hijo mío, tienes que llevarme a esta peluquería. Digo, ¿pero qué más da una peluquería? ¿Sabéis? Recorrió todas las peluquerías del mundo. Las de Barbastro ya no la de mi pueblo ya ninguna. Las peluqueras estaban asustadas cuando la veían venir. Pero claro, ella buscaba que le devolvieran el pelo de cuando tenía 30 años. Y ese milagro no lo hace un peluquero. Un peluquero te arregla el pelo, pero no te devuelve el pelo que tenías cuando tenías 30 años, si tienes 75 o 80 años, ¿no? Y entonces íbamos a la búsqueda de la peluquería del paraíso, que no existía, ¿no? Entonces no le gustaba ninguna peluquera y odiaba a todas las peluqueras porque ninguna cumplía sus expectativas. Y cuando íbamos a los médicos, lo mismo. A los médicos era, vamos, yo le acompañaba a mi madre a los médicos. Y el médico le preguntaba, señora, ¿cuál es su edad? Y mi madre le decía, ¿y a usted qué le importa? Decía mi madre al médico, ¿y a usted qué le importa? Y yo estaba ahí y digo, pero mamá, es una cuestión médica. A él no le importa nada saber qué edad. Le pregunto yo cuál es su edad. Yo no le pregunto qué edad tiene. Y es un viejo tan viejo como yo. Entonces yo salía, digo, es un prodigio, es un artista esta mujer, es una auténtica artista. Y esa era mi madre. ¿Cómo no dedicarle una novela, no? Tu padre también, ¿no? Por lo menos lo de estacionar. Bueno, el tema de mi padre con los automóviles. Yo tengo un trauma de infancia porque mi padre iba a los sitios en función de si iba a encontrar sombra para el carro o no. Es decir, si sabía que tenía que ir a un lugar donde no iba a haber sombra para el carro, no iba. Entonces yo eso lo viví de pequeñito y no sabía muy bien. Bueno, los domingos, o sea, normalmente cuando había que salir, si no, por ejemplo en Ordesa, él iba muy, muy feliz a Ordesa porque ahí sabía que iba a encontrar sombra, porque eran todo grandes árboles y tal, ¿no?
hasta tal punto que, por ejemplo, a mi padre le fue bien hasta el año 75, hasta 1975 en su trabajo le fue bien, económicamente, ganaba, bueno, pues le iba bien. A partir del 75 le fue fatal y lo pasamos muy mal. Que le fuera bien significaba que íbamos 2 semanas, nos llevaba 2 semanas de vacaciones a la playa. Entonces él encontró un hostal en la provincia de Tarragona, pero el hostal estaba a 10 minutos de la playa. No estaba en esto que ahora se llama primera línea de playa. Estaba en el pueblo. Entonces había que tomar el coche para ir, el carro para ir del hostal a la playa. Y en esa playa había solo 4 árboles. Y había, es decir, 4 árboles significaban 8 sombras, ¿no? Y esas 8 sombras enseguida las ocupaban las personas que trabajaban en el entorno. Entonces, yo recuerdo esta escena de niño, que era que mi madre, yo tendría 8 o 9 años, mi madre a las 7 de la mañana, o 7:15, me despertaba en pleno verano y me decía, hijo mío, hay que levantarse para ir a la playa. Y yo le decía a mi madre, pero mamá, pero si estamos de vacaciones, y si yo cuando hay colegio me levantas a las 8 de la mañana y ahora que estamos de vacaciones me levanto. Yo, claro, yo como, en fin, no era tonto del todo, era niño, pero no, digo, hacía ese razonamiento, si es de noche, ¿por qué no me levantes tan pronto, déjame dormir? Y mi madre me decía, no, hijo mío, que tu padre necesita dejar el coche en la sombra y si llegamos tarde no encuentras sombra. Y entonces llegábamos a las 8 de la mañana a la playa, no había ni Dios en la playa. Llegaba mi padre, pero las sombras esas, porque claro, esas sombras las ocupaba la gente que trabajaba en el entorno. Entonces, claro, si llegábamos tarde, esas sombras ya estaban ocupadas y entonces mi padre tenía que dejar el coche al sol. Y entonces eso era una tragedia, un drama familiar tan grande que eso no se podía vivir. Entonces madrugábamos, mi padre dejaba el carro en la sombra y ya llegábamos a la playa y ya mi padre decía, venga, veranear, todo lo que queráis, porque mi coche ya está, mi automóvil ya está en la sombra, ¿no? Y éramos la primera familia que llegaba, de hecho, ahí estábamos en la playa, mi padre, mi madre, mi hermano y yo, solos, completamente solos, a las 8:15 de la mañana. Luego, a las 9:30, 10 empezaba a llegar la gente, ¿no? Porque era agosto y eran vacaciones. Nadie madruga para ir a la playa. Mi padre nos hacía madrugar para ir a la playa porque tenía que dejar el coche en la sombra. Y yo recuerdo que yo ya tenía 17, 18 años, yo iba con mi padre por ahí con el automóvil. Me acuerdo muchas veces decía, papá, mira una sombra, a ver si aparcaba, una sombra. Y mi padre me decía, no, esa no, porque esa es de 15 minutos. Era astrónomo, entonces sabía qué sombra, o sea, no le valía una sombra, dejar el coche en una sombra de una casa. Claro, él conocía esas sombras, él quería sombras de 2 o 3 horas, ¿no? Y entonces conocía los movimientos del sol y luego a veces, por ejemplo, estaba comiendo y acababa de comer y dicen, bueno, me tengo que ir a cambiar el coche porque le está dando el sol. Y salía y movía el coche, lo ponía de un sitio a otro sitio para que le diera la sombra al automóvil. Y bueno, y yo cuando me compré mi primer carro, yo iba por ahí por la vida como un desgraciado buscando sombra para el automóvil. Claro, yo había heredado el trauma. Entonces yo, si dejaba el coche al sol, tenía una sensación de culpabilidad tremenda. Esto ya me lo he quitado, ¿eh? Ahora ya dejo el coche, el automóvil, el sol y no me pasa nada, ¿no? En la novela nos dices que tus padres realmente fueron felices o que sí realmente eran como más felices que tú. ¿Por qué? Sí, mi padre fue más feliz que yo, sin duda, y con muchísimo menos. Eso es uno de los misterios más maravillosos de la vida, ¿no? Y es una gran enseñanza. Mi padre era un hombre feliz, fue feliz con muchísimo menos. Y esto a mí es una obsesión que yo llevo en la cabeza, ¿no? Tiene que ver también, ahí hay un componente político, ¿no? Si nosotros en esta sociedad en la que vivimos hemos generado una abundancia de carácter insostenible, en donde tenemos de todo y no sabemos para qué, ¿no? Y mi padre tuvo muy pocas cosas y fue más feliz que yo. Y entonces esto yo a mí mi padre no tuvo acceso al conocimiento, no tuvo acceso a la cultura. A los 12 años se puso a trabajar como muchísima gente de su generación.
ni viajó, ni leyó libros, etcétera, etcétera, y sin embargo fue más feliz que yo. Esto es un misterio. Mientras uno está leyendo la novela se pregunta cómo hablar, digamos, de elementos personales, íntimos de los padres de uno. O sea, cómo ser capaz de poner a la opinión pública, a cualquier lector, mostrarle cómo es la vida de los padres, cómo es mi familia por dentro. El número 54, La vida de nuestros padres, así yo lo titulé, lo voy a leer y te hago la pregunta. No me importa exhibir la vida de mi padre. Aunque en España nadie quiere exhibir nada, nos vendría muy bien escribir sobre nuestras familias sin ficción alguna, sin novelas, solo contando lo que pasó o lo que creemos que pasó. La gente oculta la vida de sus progenitores. Cuando yo conozco a una persona, siempre le pregunto por sus padres, es decir, por la voluntad que trajo a esa persona al mundo. Me gusta mucho que los amigos me cuenten la vida de sus padres. De repente soy todo oídos, puedo verlos, puedo ver a esos padres luchando por sus hijos. Esa lucha es la cosa más hermosa del mundo. Dios, qué hermosa es. ¿Tú crees que si ellos estuvieran vivos hubieses podido contar esta historia? ¿Cómo? Si ellos estuvieran vivos, No, ¿hubieses no, podido? indudablemente no. Mi padre me hubiera partido la cara, esto sin duda. De hecho, no, evidentemente. Si yo llego a escribir esto estando vivo, vamos, mi padre me pega un tiro, vamos, esto te lo puedo asegurar. De hecho, me pasó una cosa muy graciosa. Cuando yo publiqué este libro, fui a una feria del libro de una localidad cercana a Barbastro, una feria, y vino a verme una señora casi nonagenaria que había sido amiga de mi padre y vino con todo el libro subrayado. Ella había sido clienta de mi padre porque ella tenía una tienda y mi padre era viajante de comercio y yo la conocía a ella, lo que pasa es que hacía muchos años que no la veía porque mi padre era amigo de ella, ¿no? Y vino a verme con todo el libro subrayado y estuvimos hablando, me contó cosas de mi padre que yo no sabía, me contó una cosa muy graciosa. Bueno, yo cuento en la novela, perdona que haga una digresión, es que yo tengo un recuerdo traumático en mi vida que es el siguiente. Yo paseaba con mi padre cogidos de la mano, mi padre me llevaba de la mano por Barbastro y yo tengo un recuerdo que es que mi padre de repente se para delante de una mujer y se pone coloradísimo, se pone muy nervioso, muy agitado. Y la mujer que tiene enfrente también se pone agitadísima. Y yo lo noto, yo estoy ahí como niño y viendo ahí algo que no sé qué es, ¿no? Una tensión tremenda que yo la recibía, ¿no? Y intercambian unas escasas palabras de enorme tensión y cuando esta señora se marcha, mi padre se me queda mirando hacia abajo, mira hacia abajo, me mira a mí y para justificar lo que había pasado me dice: esta mujer que has visto hubiera sido tu madre si yo no me hubiera casado con tu madre. Esto se lo dice a un niño de 7 años. Y a mí se me grabó, y para mí era un jeroglífico. Y entonces esta mujer que has visto hubiera sido tu madre si yo no me hubiera casado con tu madre. Yo muchos años estuve dándole vueltas a ese jeroglífico, ¿no? Y claro, y eso fue porque mi padre tenía una novia con la que se iba a casar y entonces conoció a mi madre y dejó a esa novia y se había encontrado con esa novia en la calle, ¿no? Y entonces esa era la razón de él. Bueno, y esta mujer me aclaró, esta mujer con la que me encontré, esta nonagenaria, me aclaró toda la historia porque ella la vivió también y bueno, y eso lo voy a contar luego en otra novela. Y cuando esta mujer se iba, yo le pregunté, digo, oye, tú que conociste también a mi padre, si mi padre hubiera leído este libro, ¿tú crees que le hubiera gustado? Y me dijo, no, a tu padre tu libro no le hubiera gustado, pero nada. Y ella lo conocía bien. No le hubiera gustado porque él era de otra generación, era otra forma de vida. Pero bueno, eso no tiene sentido. Esos son esos tipos de preguntas que no tienen sentido, ¿no? Porque no pueden ser, ¿no? Sí. En algunos fragmentos aparece como una voz interior. En el que más aparece es cuando tienes que te invitan a una cena al Palacio Real, Sí, ¿sí? Donde hay todo un elemento central que es la corbata,
Ujú. ¿sí? El primer momento, creo yo, según lo que relatas acá, en el cual te pones una corbata que tú dices, ni siquiera sé anudármela, no sé cómo ponérmela. A mí me invitan, Felipe VI me invita a la entrega del Premio Cervantes del año 2015. Se lo dan al escritor español Juan Goytisolo. Entonces, mi madre acababa de morir, yo me acababa de divorciar, yo estaba viviendo un huracán emocional y me invitan a esa comida. Entonces voy a esa comida. Bueno, de entrada tuve problemas con la corbata, porque no, le dije a mi hermano que me hiciera el nudo de la corbata, me lo dejó hecho, claro, era un nudo de la corbata cadavérico, me llevaba 3 días hecho, ¿no? Entonces estaba ya como agarrotado, y yo estaba preocupado, digo, notarán que llevo un nudo de corbata que tiene 3 días de vejez. Bueno, es que fue muy cómico. Total que, claro, yo llego allí y yo estaba en el momento en que había desmontado el piso de mi madre al morir y tal, no había fotos, mi hermano y yo no habíamos encontrado nada, yo estaba escribiendo, ya estaba escribiendo la novela. Yo digo, joder, yo no sé ni qué cara tenía mi abuelo ni mi abuela, no conozco nada de mi familia. Y llego aquí y está Felipe VI, que no solo sabe quién es su abuelo, sabe quién es su bisabuelo, su tatarabuelo, y no solo no tiene fotos, sino que va al Museo del Prado y tiene ahí al tatarabuelo pintado por Francisco de Goya, ¿no? Entonces yo digo, joder, que yo no tengo nada, yo no tengo ni una foto y este tiene a los tatarabuelos pintados por Francisco de Goya. Digo, qué maravilla, yo me envidié eso, ¿no? Y dije, bueno, pues esto debe tener un significado político. Esto debe ser que, claro, que existe una familia que tiene la memoria de sus ancestros, toda la memoria de la historia, para simbolizar a millones o miles de familias que vienen de la oscuridad de la historia, ¿no? Y pensé que eso tuve como una especie de epifanía, ¿no? Y luego, claro, luego vi la mesa donde comimos y dije, joder, qué maravilla de mesa, como una mesa donde pueden sentarse 100 personas, ¿no? Yo no, las mesas de mi casa, éramos mi padre, mi madre, mi hermano y yo, era una mesa para 4 y ahí vi una mesa para 100, ¿no? Todo, como estaba obsesionado con mi familia, todo lo comparaba con mi familia, ¿no? Y luego me pasó una cosa que eso no lo cuento en la novela. Como yo me acababa de divorciar y tenía una relación un poco complicada con mis hijos, sobre todo con el pequeño, y le dije que iba a lo del rey y eso le produjo curiosidad, claro, la curiosidad típica. Entonces, en un momento determinado, vi a Felipe VI, saqué mi celular y le hice una foto para mandársela por WhatsApp a mi hijo, para que viera que estaba con el rey, ¿no? Y le hice la foto. Y entonces automáticamente vino uno de seguridad y me dijo, aquí no se pueden hacer fotos, no puede usted hacer fotos a su majestad. Digo, oh, perdone usted y tal. No vuelva a hacerlo. Bueno, pero le hice una foto. Entonces, Felipe VI empezó a saludar a la gente y vino a saludarme a mí, porque era protocolariamente, había que saludar a todo el mundo, y me dice, ¿qué tal la foto? ¿Ha quedado bien? Se dio cuenta que le había hecho una foto. Y yo había hecho esa foto únicamente, no porque yo fuera fan ni nada, sino para mandársela a mi hijo, para que mi hijo viera que estaba allí y con esa idea interesada de que luego eso pues sirviera para que me mandara un WhatsApp diciendo gracias papá, o sea, simplemente para favorecer una comunicación dificultosa que yo tenía, yo qué sé, que si hubiera estado en cualquier otro sitio donde hubiera habido algo que le hubiera podido interesar a mi hijo, pues se lo hubiera hecho para que mi hijo me contestara diciendo, ah, qué bien papá, estás en no sé qué, y simplemente para abrir el canal comunicativo con mi hijo. Esa era la razón de que yo... Pero claro, yo esto ya no se lo iba a contar a este hombre. Mira, yo no te he hecho la foto porque yo tenga ganas de hacerte una foto a ti, sino porque yo me acabo de divorciar, tengo una relación dificultosa con mi hijo, entonces he pensado que si te hago una foto a ti y se la mando a mi hijo, esto le va a llamar la atención y entonces me va a contestar al WhatsApp. Esto es la razón por la que te he hecho la foto, no por otra razón. Todo esto no se lo iba a... Pero estuve tentado de decírselo. Tengo la última pregunta. Generalmente al final de los conversatorios, pues que yo soy el moderador, leo algunas citas que me parecen muy interesantes de la novela, entonces con eso termino para darle la posibilidad de las preguntas del público. Y mi última pregunta es sobre la escritura, y es, aquí también lo dice, si es, la escritura te permitió de alguna manera cambiar el estilo de vida que llevabas, sobre todo después de la muerte de tus padres,
donde reconociste que estabas sintiendo mucho dolor, que te sentías solo, desprotegido, y parece que empezaste a escribir y algo cambió en ti, la escritura, empezar a escribir esta novela. Sí, bueno, quizá fue ir un poco al hueso de la literatura. Quizá yo, en libros míos anteriores, había sido un escritor más festivo, ¿no? No sé cómo decirlo, ¿no? Con menos dolor en mi literatura, ¿no? Y entonces quizá la muerte, bueno, pues los hechos. Es un tipo de escritor en donde lo que vive repercute directamente en lo que vive, ¿no? No soy un escritor que maneje códigos de ficción absoluta, ¿no? Sino que lo que vive me va conformando. Mis temas proceden directamente, o mi manera de escribir procede directamente de lo que estoy viviendo. Entonces, evidentemente, que un hecho como la pérdida ya de mi familia, pues eso hizo que yo cambiara mi manera de escribir, sí. Probablemente sí, porque todo lo que vivo me influye. Es ese tipo de escritor, ¿no? Porque al comienzo aparece la culpa, ya has comentado esto, pero en la medida en que va uno leyendo la obra, parece que empiezas a comprender cómo eran tus padres y que no pudiste de todos modos, no podías cambiarlos, ellos eran así. Te preguntas si te querían, si no te querían, pero la culpa se va, yo no sé si es sanando la palabra, pero sí se va comprendiendo que cada quien es un mundo completamente individual, que cada quien tiene su manera de estar en el mundo. Y yo te decía al comienzo que uno empieza sintiendo el dolor, pero el dolor se transforma en amor. Y está muy reflejado en los poemas que están al final. Voy a ir a las frases de Ordesa para darle la posibilidad de que el público converse contigo también. Dice, la gente que decide quedarse soltera, como se ha demostrado estadísticamente, muere pronto. Igual, mis padres eran extraterrestres, ni siquiera blasfemaban. Un hombre con corbata envejece automáticamente. Parece que estábamos hechos el uno para el otro, no nos dijimos nada. Fuimos pobres, pero con encanto. La muerte de una relación es en realidad la muerte de un lenguaje secreto. El hecho de que jamás pueda volver a hablar con ellos, mis padres, me parece el acontecimiento más espectacular del universo, un hecho incomprensible. Creo en los muertos porque ellos me amaron mucho más que los vivos. Un hombre no debe asistir al momento en que su madre se convierte en una niña pequeña. Si vives más años de los que vivió tu padre, dejas de ser hijo. Que te espere alguien en algún sitio es el único sentido de la vida. Voy a volver a leerlo. Que te espere alguien en algún sitio es el único sentido de la vida y el único éxito. Si te estafan, estás vivo, porque el día que dejen de estafarte no será porque el mundo haya mejorado, sino porque te habrás muerto. Eso es genial, ¿eh? Esa debería ser, debería tenerla todo el mundo en la cabeza. Cuando dejen de estafarte no es porque el mundo haya mejorado, es porque te has muerto. Seguro que los muertos están hartos de mi madre. Seguro que esperan que sea ella la primera que resucite. Eso estoy convencido de que les debe estar dando un peñazo tremendo, ¿sí? Cuando que resucite ella la primera. No sabemos a qué muertos conocieron nuestros muertos. Los hombres aceptan los matrimonios de larga duración porque dejan de creer en la juventud. Y quizá uno de los que más me impactó, que está aquí al final, que es un poema, o sea, saqué solamente el primer verso porque por la extensión no quería leerlo. Oye, todas esas filosofías que has sacado del libro son verdad, ¿eh? Increíble. Increíbles. El poema es el último de todo el libro, con eso termina el libro, y el nombre es 9743-10-439. El nombre del poema es 9743-10-439. El número de teléfono es. El número telefónico, y dice: quien me trajo al mundo se ha ido hoy del mundo. Ella, que me llamaba a todas horas para saber de mí.
espectacular, hermosísimo. Sí, es todo un poema, tiene 3 páginas, entonces cuando compren el libro van a disfrutar de principio a fin, de una obra muy hermosa, muy conmovedora, y que creo que es de esas obras que uno no olvida tan fácilmente. Entonces, muchas gracias y vamos a dar paso al público para alguna pregunta. Muchas gracias, Julián. No, muchas gracias. La verdad es que has hecho una lectura extraordinaria y excelente del libro y te lo agradezco muchísimo. No, yo creo que si lo vieran a uno leyendo la novela, la gente se impactaría de las caras, de los gestos que uno hace leyendo, de cómo se conmueve uno. A mí me pasó una cosa graciosa con esta novela. Yo pensaba que, porque yo en España soy de un territorio que se llama Aragón, que somos famosos por el sentido del humor. O sea, compatriota mío era Luis Buñuel. Entonces somos gente que tenemos un sentido del humor muy, muy salvaje, nos reímos de todo, ¿no? Y dije, bueno, esta novela es una novela de duelo, esta novela no tiene humor, ¿no? Y cuando la gente empezó a leerla, me decían, me he reído también, o sea, he sufrido, pero también me he reído. Y digo, bueno, pero si yo aquí no puse humor. Entonces me di cuenta que un aragonés, hasta cuando piensa que está hablando de lo más doloroso, le surge el sentido del humor. Y eso está bien porque hay una cosa que la vida es trágica y cómica. Y eso yo creo que en la novela también aparece, la idea del dolor y también la necesaria compañía de la risa, ¿no? Del humor. Porque en la vida, si no hay un poco de humor en la vida es muy difícil de soportar. ¿Preguntas? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? Que hay 1, 2. Regálenme un segundo para que les acerquen el micrófono, por favor. Buenos días. Pues cuando terminé el libro quedé con una inquietud y ahorita se ahondó por la pregunta que le hizo Julián sobre qué pensaba o qué podía imaginar usted que pensaría su padre acerca del libro. Yo quiero saber como hijo qué pensaron o qué piensan sus hijos acerca de lo que usted escribió. Mis hijos piensan que su padre no puede hacer nada que a ellos les interese, porque no me ven como hombre. Me ven como su padre, me ven como un solucionador de problemas, no como alguien que tenga una experiencia de la vida que le resulte interesante. Los que seáis padres o madres sabéis perfectamente con hijos de 20 años, que son la edad que tienen los míos, no les generas curiosidad humana. No piensan que tú tienes... no te ven como alguien que puede decirles algo interesante. Te ven como alguien que soluciona cosas. Te quieren, evidentemente, pero te quieren de esa manera, ¿no? Yo creo que la curiosidad por tu padre, por tu madre, como seres humanos, en los hijos se produce a partir de los 30 y tantos. Entonces pero por ejemplo, mi hijo el pequeño no ha leído el libro. Y yo le dije, el verano pasado, el verano anterior, le dije, tienes que leerte el libro. Y me dice, no, ya me lo leeré cuando tú te mueras. Eso me dijo, te lo juro, que no me invento nada. Me dijo, ya me lo leeré cuando tú te mueras. A mí me pareció genial. Ya digo que yo soy de un sentido del humor muy esto, pero a mí, cuando me dijo, ya me lo leeré cuando tú te mueras, dije, pues sí, pues vale, pues perfecto. Pues muy bien. En primer lugar, señor Manuel, yo quiero decirle que he disfrutado mucho el libro. Podría hacerle muchas preguntas acerca de España, de nuevo, de esa España de clases, clasista, la España en crisis de los 60, 70, sobre la enseñanza, porque soy profesor de educación media, sobre la música, muy importante también en la novela, sobre los colores, en especial el amarillo, pero me voy a limitar a hacer un agradecimiento,
porque esta es también la historia mía con mi padre, es la historia mía con mi hijo y asumo que la de muchos padres con muchos hijos. Es sorprendente y abrumadora la universalidad que se ha logrado con este libro, a mi parecer. Quiero también decir ahora con respecto a tu madre o a Wagner, que ahora que dijiste algo sobre el episodio de ir al médico y que ella respondió, ¿y a usted qué le importa sobre la edad? Todos los aplausos del recinto eran para ella. Y al inicio dijiste que tenías un gran misterio acerca de por qué tu padre te quería tanto. Y yo voy a ser muy, muy atrevido y voy a tratar de resolver ese misterio. Simplemente porque eras su hijo. Sí, eso es muy bonito que has dicho, sí. Es cierto. Sí. Ahí sí, es una buena respuesta. Te lo agradezco muchísimo. Muy bien. Manuel, una pregunta. En la novela tú hablas sobre tu padre, tenía unos pasatiempos que veía mucho televisión, programas concurso, a Kiko Ledgar, que Sí. yo lo conozco. Entonces, ¿por qué crees que él no se acercó un poco a la literatura como tú sí lo hiciste? Bueno, porque tenía un problema, no había sido educado, no había estudiado, no tenía estudios. Entonces, a los 12 años dejó el colegio para ser lector. Él leía periódicos, pero libros no leía. Porque para leer libros hace falta una educación y un adiestramiento, y esto pues lo da unos estudios superiores. Claro, ahora nosotros vivimos en una sociedad donde el acceso a la educación pues, es general y todo el mundo tiene acceso a la educación. En España, si un chaval quiere estudiar, va a poder estudiar. La generación de mi padre no. Entonces él no había tenido formación y entonces pues, los libros le quedaban lejos, ¿no? Entonces él sí vio que se producía una redención cultural en el hecho de que su hijo, es decir, yo, tuviese acceso hiciese el bachillerato y luego estudiara una carrera, estudié una carrera. Él vio que allí, bueno, pues que yo era el primero de esa familia que iba a la universidad, ¿no? Y ahí vio una redención histórico-social. Él no había podido estudiar pues porque le tocó vivir la España de la posguerra, donde solo estudiaban los ricos, ¿no? Y él no era rico, venía de un padre represaliado por el franquismo, entonces su situación era esa. Pero él sabía que la cultura era importante. A él le gustaban mucho los programas de concursos. Le gustaba, había en la España de aquella época había un programa famosísimo que era 1, 2, 3, responda otra vez. Y ese era el que más le gustaba, porque tú podías concursar con los concursantes. Era por 25 pesetas, palabras que empiezan por no sé qué. Y entonces los concursantes de la televisión empezaban a decir palabras. Mi padre también decía palabras. Y yo me lo quedaba mirando y decía, pero ¿por qué no vas? Si, ¿sabes? Siempre estaba con eso. Luego, cuando cambiaron eso, tuvieron mucho éxito los programas de cocineros. Entonces, a mi padre le gustaba la cocina también. Entonces, se ponía a ver programas de cocineros cuando ya estaba jubilado y veía y les discutía a los cocineros, ¿no? A la tele, ¿no? Y yo me lo quedaba mirando y digo, pues este hombre está hablando con el cocinero. Y luego muchas veces, yo a veces con mi padre nos comunicábamos viendo la televisión. Yo me sentaba a su lado, ya en sus últimos años. Él se ponía la tele y yo me ponía a su lado y veíamos juntos la televisión. Y de vez en cuando él le decía algo al de la tele, al que salía en la tele. Y no le estaba diciendo, no era el destinatario, no era el que salía en la tele, sino que era yo. Y yo lo mismo, yo le decía algo al de la tele y el destinatario era mi padre. En vez de decir, oye papá, tal, lo que hacíamos era hablar a través de la televisión. Y eso era muy bonito. ¿Por qué? Había un problema ahí generacional en esa generación, que era que no había, las familias de los años 60
no se verbalizaban los sentimientos. Era una enorme dificultad. Es decir, mi padre nunca me dijo te quiero, por ejemplo. Ahora los padres a sus hijos o las madres, todo el mundo, verbalizar los sentimientos no provoca ninguna incomodidad. En aquella España de los años 60 provocaba una gran incomodidad decir los sentimientos. Entonces tú sabías que tu padre te quería, pero no te lo verbalizaba, ¿no? Bueno, primero que todo, contextualizarte que yo soy un amante de todos los escritores, sus contextos, o sea, porque escriben sobre ese tipo de cosas, de esa forma, esa narrativa. Entonces, ahí vamos a la pregunta. O sea, quiero saber si ves a tus padres como musa, estás en una base segura, sin importar ese dolor que a cualquier hijo le puede dar recordar a sus padres, o ves, pues sabemos que el futuro es un misterio, o lo ves como un proyecto que tus hijos pasen a ser musas de alguno de tus libros, de novelas. Espera, no te he entendido, no te he entendido la pregunta, que si O sea, musas. Sí, musas, inspiración, que tus hijos pasen a ser inspiración de tus novelas. Bueno, en realidad no es que sean, tiene que ver con, a ver, a un escritor, el tipo de escritor que yo soy, yo sí creo que existen muchos tipos de escritores, como existen muchos tipos de cervezas, como existen muchos tipos de, yo qué sé, de ciudades o muchos tipos de zapatos, pues también existen muchos tipos de escritores. El tipo de escritor que yo soy está muy obsesionado con la vida, con aquello que puede decir que es la vida. Y entonces, claro, padres, madres e hijos son la vida. Entonces, mi obsesión con las relaciones entre padres, madres e hijos tiene que ver porque en esa obsesión se refleja lo que entendemos por la vida humana. No es porque yo diga, no, voy a escribir sobre... No, sino porque yo veo allí, claro, por otra parte, la historia de la literatura es uno de los grandes temas. En Homero está ya el tema de la relación entre padres e hijos, ¿no? Y esa es un atavismo de la especie, ¿no? Y entonces yo, si decido escribir por eso, es porque allí veo que está lo fundamental de la experiencia y de la condición humana. No porque para mí sea un tema literario, como decir, no, yo soy escritor, voy a escribir una novela policíaca y elijo una... No, o sea, yo voy allí porque veo que allí está el fundamento de la experiencia humana. Si creyera que el fundamento de la experiencia humana está en los viajes espaciales, pues escribiría sobre los viajes espaciales, pero a mí no me parece que el fundamento de la experiencia humana esté en los viajes espaciales y no escribo sobre los viajes espaciales por eso. Entonces, escribo sobre aquello en donde yo pienso, yo entiendo que se refleja la condición humana. Puedo estar equivocado en eso, claro. Bueno, maestro, buenos días. Esa relación con el padre para los escritores siempre es compleja, ¿no? Digamos, por lo menos si uno mira, por ejemplo, Carta al padre de Kafka o Sófocles con Edipo Rey, bueno, siempre hay una relación bastante compleja y cuando uno mira las memorias de escritores, pues también las encuentra allí, ¿no? En Confieso que he vivido o Vivir para contarla. La pregunta es la siguiente, si uno regresara a su pueblo, a Odessa, a esa región, a preguntar y llevara el libro y entrara como a tratar de contrastar qué tanto de lo que hay en el libro es ficción y qué tanto es realidad, pues digamos, o por lo menos en la lógica de García Márquez, ¿no? De decir que pues lo que se vivió y la vida es lo que él recuerda. ¿Qué tanto en términos de porcentajes, si se podría decir, podría corroborarse realmente o qué tanto es lo que tú recuerdas y que has ficcionado? Esa pregunta siempre es compleja porque tiene que ver con esa difícil y compleja relación entre realidad y ficción, ¿no? Pero, por ejemplo, en Ordesa los hechos son veraces, los datos, la profesión de mi padre, mis avatares
lo que son hechos factuales, los datos son reales. La interpretación de esos datos es de carácter subjetivo. Esta sería la... Es decir, el recuerdo siempre es subjetivo. Yo, por ejemplo, a veces con mi hermano nos ponemos a recordar cosas. Cualquiera que tenga cierta edad y tenga hermanos, si tú te pones a recordar con tu hermano, automáticamente ves que tu hermano, recordáis el mismo hecho, yo qué sé, el bautizo de no sé qué, de tal sobrino, o la boda de no sé quién, un hecho ocurrido hace 25 años en tu familia, ¿no? Lo hablas con tu hermano, recordáis el mismo hecho, el hecho es cierto y seguro, ¿no? Está fijado de manera clara, pero la valoración y la manera de recordarlo es diferente, es subjetiva. Entonces, la memoria, tú recuerdas de manera subjetiva y ese es el componente de novela de un libro, pero los hechos ocurrieron, los hechos fueron reales. O sea, todo lo que yo cuento, por ejemplo, cuando mi padre no fue al entierro de su madre. Esto es real. Lo que se cuenta de los trabajos todo eso es real. Ahora, la manera y la interpretación del narrador de esos hechos es de carácter subjetivo. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Listo? Bueno, muchísimas gracias por haber asistido. A los que nos vieron por vía streaming, muchísimas gracias. Manuel, bienvenido a la feria de nuevo y espero que sigas disfrutando. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Agradecemos a todos por su presencia en la 17ª versión de la Feria del Libro, Libro 2019, Palabras Maestras. La salida es a mano izquierda por el frente. El invitado de este evento se encontrará realizando firma de autógrafos a las afueras del salón. Los invitamos a que sigan disfrutando de toda la programación de la feria. Buenos días.